Con todo y críticas, trending topics y desinformaciones sobre los principios de la diplomacia mexicana, Evo Morales llegó a México. El canciller Marcelo Ebrard dijo esta mañana que como el país libre y soberano que somos, ofrecimos asilo y protección a Morales por considerar que en Bolivia hubo golpe de Estado y que su vida estaba en peligro. No por los resultados de las cuestionadas elecciones del pasado 20 de octubre. Veamos el contexto. Poco después de las 11 de la mañana, Evo Morales llegó a México. Diversos sectores de la oposición han criticado el asilo político ofrecido al presidente boliviano, reelecto en 4 ocasiones, la última el pasado 20 de octubre. Desde esa jornada electoral se denunciaron diversas irregularidades y manifestaciones a favor y en contra de Morales, que este domingo renunció a la presidencia. Para México, la intervención de las Fuerzas Armadas previa a la renuncia significó un golpe al orden constitucional y de inmediato ofreció asilo político a Morales. Ebrard señaló que a la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde decidir si concede o no asilo político a una persona extranjera considerada perseguida por motivos o delitos de carácter político, previa opinión de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente se informa al Senado. Este lunes, el morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, avaló la decisión. Legisladores panistas rechazaron el aval y acusaron a Morales de querer perpetuarse en el poder a través de un fraude electoral. Ebrard dijo que según el principio de no intervención, México no califica elecciones. El derecho de asilo no es calificar a Evo Morales. El derecho de asilo es proteger la vida. Insistió en que la postura de México ante la Organización de Estados Americanos será pedir que se respete el orden constitucional y legal en Bolivia y que haya una salida democrática y pacífica. Recordó que tras el informe de la OEA que calificó el proceso electoral de Bolivia como no confiable, Morales convocó a un nuevo proceso electoral. Aún así, las Fuerzas Armadas pidieron su renuncia y la OEA guardó silencio, contraviniendo su principio de protección de la democracia en América. Punto y contrapunto. Primer punto a discutir esta noche de lunes y de martes. Y como cada martes y jueves, hoy sí tenemos la mesa de siempre. Mi querida Ana Villagrán, concejala del PAN en la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Bien, muy agitada con tantas cosas en la agenda. Alejandro Encinas, con el corazón en la 4T, politólogo. ¿Cómo estás? Pues ahí vamos la cosa. Ahí vamos, ahorita platicamos por qué. Estefanía Veloz, militante morena, feminista. ¿Cómo estás? Feliz por Lula, triste por Evo, pero todo bien. Feliz por Lula, triste por Evo. Ahorita nos cuentas por qué. Martín Vivanco, abogado académico. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. A ver, Veloz, empezamos contigo. Ha habido muchas razones en torno a Evo Morales. Dices que estás triste. En tu Twitter te veías muy contenta recibiéndolo, diciendo bienvenido Evo Morales, como muchos otros personajes dentro de las izquierdas de México y específicamente dentro de Morena. Hubo una discusión o por lo menos un hashtag de bienvenido a México Evo Morales con su contraparte también de no eres bienvenido. ¿Cómo viste las reacciones? ¿Qué te parece la presencia de Morales en México? Hay quien dice que estamos avalando a un dictador, hay quien dice que le salvamos la vida a un líder latinoamericano. A ver, yo empezaría diciendo que particularmente estoy triste porque no me parece que ningún país tenga que pasar por un proceso así, que ningún expresidente haya tenido que huir así, ni siquiera Pinochet ya en su lecho de muerte se le negó la entrada a Francia, donde fue a bien morir. Y él sí era un dictador quien mató a muchos millones de personas y no se le negó transitar por el aire como a Evo. A mí me parece que es un momento crítico para la democracia de Bolivia en ese sentido, porque un país que es interrumpido por un grupo de personas que llevan la Biblia a solicitar que salga Evo, porque bueno, los indígenas y la Pachamama, y luego a las horas pues ya están los militares interviniendo, yo creo que eso no tiene nombre y lo hemos visto en la historia muchas veces y no termina bien, termina en dictaduras de mucho tiempo, como puede ser Argentina, Nicaragua y Chile, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces me parece que celebraría el trabajo del canciller Marcelo Ebrard en torno a esto. Hoy nos contaba en la mañana la negociación que hubo, él lo relataba como transitar, en la mañanera, como transitar por la política internacional de Latinoamérica, porque era entre que los países cerraban el paso, en que si se podía o no se podía, y todos parecía que querían casarlo para entregárselo a Estados Unidos, ¿no? De que yo lo hice para ti, aquí está Evo Morales. Me pareció a mí un poco triste, pero sin embargo me parece que estamos recuperando esta esperanza, porque México es esto. México es un país de pacificación, es un país que recibe, es un país que ha recibido a muchos otros personajes de otros momentos de la historia y les ha ofrecido un lugar aquí. Puede ser Trotsky y puede ser también el senador gringo que estuvo acá protegido durante un tiempo. Entonces me parece que estamos recuperando la esencia de México en torno a tratar de siempre mantener aquí la paz y de cuidar y proteger a las personas. Evo es un gran
referente, yo creo, para el mundo, sobre todo no solo por su origen, sino porque mucho tiempo el capital estuvo en contra de él por ser lo que es y por representar a un grupo minoritario que nunca tuvo voz. Para mí Evo es uno de los referentes más importantes en la política latinoamericana y me parece muy preocupante que esté la oposición mexicana avalando este tipo de cosas, porque lo único que nos está diciendo es que estarían dispuestos a avalar eso si ellos no tienen las cosas a su manera y como les gusta, y si no les gusta el resultado electoral, a utilizar la fuerza, ¿no? Entonces me parece triste, pero me parece que estamos poniendo sobre la mesa quiénes son y estamos aprendiendo a ver quiénes son las personas dirigentes de partidos o que están ocupando espacios en la Cámara o incluso en espacios en instituciones autónomas y su opinión en torno a esto. Entonces nos va a servir para conocer en realidad quiénes están gobernando el país, ¿no? A ver, Ana Villagrán, dentro de Acción Nacional hubo unas reacciones, muchas por parte de varios personajes del PAN. Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, ahora nos tocará a todos los mexicanos mantener al dictador y delincuente electoral Evo Morales en nuestro país. Por esto votaron el colmo del cinismo. Evo no es bienvenido en México. Ella fue la presidenta de la Comisión de América Latina en el Senado de la República. Hizo un gran trabajo. Eso pasa cuando llega gente sin experiencia en la materia. Pero a ver, cuéntame, porque Fernanda Caso, una expanista, que quiero leer y compañera de esta mesa también, esta hora de maestría en Estados Unidos. Fíjate lo que dice sobre el PAN. Jamás había visto una actitud, estoy buscando su tweet. Sí, lo vi ayer. Sí, criticando la postura del PAN. Me parece que se respeta, o sea, mira, como cualquier panista, expanista o panista arrepentida, pues se entiende que esté hablando así de la dirigencia actual. Yo creo que es un problema o una situación que se puede analizar de muchas perspectivas y que ambas posturas se tienen que respetar. A mí me parece muy curioso que Morena ahorita venga y esté diciendo que la oposición se quiere imponer y está dispuesta a llegar a las armas cuando no se les da los resultados, cuando enfrentamos esta situación en un país donde se dio un fraude en el Senado, en un país donde Morena, con lo de la CNDH, en un país donde en la Cámara de Diputados no aceptaron que perdieron una votación y armaron un zafarrancho, y en un país justamente hoy donde hubo una manifestación de padres de niños con cáncer, de policías que se les negaron sus derechos laborales y pues también tuvimos que cerrar el Senado en la CNDH. Entonces, como tal, en un país en donde estamos en este momento con esta circunstancia, que Morena ahorita venga a hacerse primero los héroes y después las víctimas, yo creo que no es pertinente. Yo creo que el trato que se le tiene que dar a Evo Morales es el de un delincuente electoral. Yo sí estoy de acuerdo con ello. Yo no voy a juzgar aquí si se le debe o no dar entrada a una persona, a un individuo, más allá, de que siente su vida en peligro. O sea, si vamos en este sentido, yo creo que México sí tiene que conservar nuestra tradición de hermana, o sea, de una nación abierta y que protege la vida de las personas. Pero yo creo que el expresidente Evo Morales sí se tendría que quedar en su nación a enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo creo que tendría que enfrentar justamente lo que el pueblo les estaba pidiendo. Yo aquí afirmo que no hubo golpe de Estado. No hubo golpe de Estado porque el ejército nunca gobernó, porque el ejército se abstuvo de tomar las armas y se abstuvo de más derramamiento de sangre. O sea, estamos hablando de un expresidente que se aferraba al poder después de haber perdido las primarias y que se demostró el fraude, y fue gracias a que se demostró a la presión internacional y a la presión de los bolivianos que este señor tuvo que salir a decir vamos a llamar a unas nuevas elecciones, pero el señor quería volver a participar. O sea, como un buen dictador latinoamericano no quería dejar el poder. Entonces yo creo que eso ya le toca a la gente de Bolivia decir si fue un buen o un mal presidente, pero desde acá, desde México, yo creo que sí se tendría que quedar a enfrentar la justicia en su país y no salir huyendo. Porque lo que nos está diciendo es que no es más que pues, un dictador que ya se le acabó el juego, y en todo caso, ¿por qué no se fue a Venezuela si tanto les gusta? ¿O por qué no se fue a Cuba? ¿Por qué tiene que venir a México justamente a fortalecer esta idea de un gobierno? Pues que yo creo que lo que más miedo nos puede dar como mexicanos y como mexicanas y como oposición es que los pasos que hubo ya en otras naciones latinoamericanas se repitan en México. ¿Y por qué? Porque estamos viendo muchas alertas que nos están llevando hacia allá. O sea, la manera en la que están tomando las decisiones con esta clase de caritas, las personas en el gobierno, se te debería de revolver el estómago con todas las cosas que está haciendo el gobierno, y es algo muy preocupante. Te lo dije cuando empezamos. Entonces, yo creo que la postura del gobierno fue la incorrecta, y además me da mucha pena decirlo, pero Marcelo Ebrard nos está decepcionando. O sea, si veíamos algo bueno en él, creo que esto no es más que una cortina de humo del gobierno. A ver, quisiera, te detengo tanto porque quiero que reacciones un poco también sobre algunas posturas de gente de tu partido. Sí. Margarita María Martínez, Sí, Maggie Fisher, es secretaria de conocida como capacitación Maggie en el Fisher. CEN. Sí.
Pues sí, no me encanta que las Fuerzas Armadas intervengan, pero sí, alabando un tuit de una cuenta de Soy Militar, donde se felicita a los soldados de Bolivia porque no olvidaron su principal principio de cuidar la vida de los ciudadanos. Cuidar a la gente. El tuit de Fernanda Caso, ni en los años más duros del autoritarismo priista, ahí cuando perseguían opositores a balazos y el gobierno hacía fraude en cada elección, el PAN consideró la vía armada. Nunca se llamó al ejército a intervenir. ¿Con qué ligereza hoy se aplaude en otros países? Es que es mentira, no estamos aplaudiendo, estamos Maggie sosteniendo. Fisher en este tuit lo está aplaudiendo. Lo que ella dijo fue que está aplaudiendo que el ejército haya llamado al orden en su país. El ejército no tomó las armas, el ejército no está gobernando en Venezuela, se está intentando llamar, en Bolivia, se está llamando a que la Asamblea Nacional tome el cargo. Ahorita tú te equivocas, ya luego me burlo. Pero el No, a ver, tema, todos nos hemos quedado así, tenemos estos lapsos de repente, a ver. ya mucho tiempo, él a veces. Bueno, es muy ahorita reveladores pasamos. además. El tema es que lo que se está aplaudiendo es el papel responsable del ejército a llamar al dictador a que aceptara que hizo fraude y que el gobierno, el pueblo le estaba diciendo, ¿sabes qué? No te puedes volver a reelegir. ¿Sabes al ejército ese es como el un punto. contrapeso en la democracia? Yo creo que es un actor de todo el juego democrático, pero lo que se tiene que quedar bien claro es que el ejército no tomó el gobierno y no tomó las armas. Eso es lo importante, no hubo golpe de Estado. Primer contrapunto. Híjole. O bueno, segundo contrapunto, porque este fue un contrapunto al de Estefanía. Bueno, en principio sí hay un golpe de Estado porque es un gobierno en funciones que renuncia por la amenaza del gobierno, del ejército, de la sugerencia que hace el jefe de las Fuerzas Armadas de que el gobierno de Evo Morales renuncie. Eso, o sea, por supuesto, es un golpe de Estado. Y el asilo es una política humanitaria, es una tradición del Estado de la política exterior en México, que se remonta desde Trotsky, desde los niños de la República Española, con los exiliados de Chile y de Argentina y que tanto nutrieron a nuestra academia. Incluso el propio Felipe Calderón concedió asilo político a Zelaya cuando fue depuesto y derrocado por militares de su país. Digamos que la política de asilo es una política a favor de la vida y si Evo Morales y su equipo se hubieran quedado en Bolivia, hubiera peligrado su vida. Allanaron su casa, la vandalizaron, hay represión en las calles en contra de los partidarios de Evo Morales. Es muy grave la situación, hay una ruptura del orden constitucional, no podría afrontar la justicia siquiera Evo Morales porque no hay justicia, hay una suspensión del Estado de Derecho ¿Qué lo y hay vacíos. Y no, él no lo ocasionó. Sí. Él no es dictador quien gana las elecciones con más del 60% de los votos durante 3 veces. Y en esta última elección nadie está cuestionando que Evo Morales ganó. Lo que se está cuestionando es si ganó por 9.5% o por 10% de los votos. No, pero en el estudio técnico, tengo aquí porque la izquierda en este país se criticó muchísimo el haya sido como haya sido el 2006. Y en Bolivia, Evo Morales tomó el Tribunal Electoral e interpretó la Constitución como quiso, volvió a competir por 4ª ocasión y acabó ganando, haya sido como haya sido. Bueno, yo me tomé la molestia de leer el estudio técnico de la OEA y en ningún momento habla de fraude electoral. Habla de irregularidades, pero no se atreve a hablar de la consulta fraude electoral. Y que le valió. Ah, ok. Pues yo creo que yo creo que ahí cometió un error, pero el golpe de Estado nunca es responsabilidad más que de quien lo perpetra. Eso completamente de acuerdo. Y es inexcusable y cuando el ejército interviene en la vida civil y decide sobre el poder político y democrático, tenemos un pasado funesto que no podemos obviar en la región, que tuvo que ver con decenas de miles de muertos, de desaparecidos, de torturas, de una memoria que todavía no logramos sanar y que estamos lamentablemente viendo esta regresión en la región. Y el único delito de Evo, ¿cuál fue? Pues alfabetizar a la gente, sacarla de la pobreza, ser un presidente indígena. No, ¿Y qué están haciendo hoy? Están quemando la bandera plurinacional. Los golpistas están quemando la bandera plurinacional de Bolivia y están hincándose ante la Biblia. Están poniendo en Palacio Nacional una persona que obtuvo no más de 4% de los votos, está jurando ante la Biblia en Palacio Nacional. Entonces, lo que a mí me parece muy preocupante es que aquí en México sí haya una opinión pública muy partidaria a las posturas fascistas, posturas del fascismo que se nutren de la ignorancia, más que de la abyección, de la enorme ignorancia que hay entre unos sectores del conservadurismo y que lamentablemente tenemos que señalar que para que se construya una democracia tiene que haber demócratas y ahorita estamos viendo cómo reluce este pensamiento autoritario en el cual si alguien no es partidario de una opción que gana mayoritariamente, prefiere justificar o festejar la intervención de los militares. Evo Morales no es demócrata y Evo Morales no ganó. Una polarización que está muy cañón. A ver, sí hubo golpe de Estado, ¿no? Eso, o sea, pero eso es... Antes decías que no, pues ya cambiaste. No, a ver, es que hay una definición, pero no me voy a meter técnico aquí. O sea,
hay golpe de Estado cuando alguien toma el poder por vías no democráticas o constitucionales. El domingo yo dije, en el momento que se hizo la insinuación, que fue muy desafortunada, habrá que ver quién toma las decisiones. Ahorita hay un artículo en La Jornada donde dice, básicamente hay una junta militar. ¿Por qué? Porque si hubiera seguido, no hubiera Porque ruptura no hay quórum para la constitucional, Asamblea espérame, Nacional. si no hubiera ruptura constitucional, si hubieran seguido el procedimiento, entonces la segunda vicepresidenta hubiera tomado posesión y ahí hubiera sido otra historia. Pero la simple injerencia del ejército sí te habla de un golpe técnico constitutivo de Estado. O sea, eso es innegable. Segundo, el asilo. A ver, hay una distinción enorme en lo que hay 3 tipos de asilo, territorial y diplomático, que se otorgan por cuestiones de derechos humanos, y eso sí tienes que calificar a la persona. Pero hay un asilo que solamente es facultad del Ejecutivo, y esa es la tradición diplomática de México. No necesita justificar nada, y simplemente, aunque no hubiera estado en peligro la integridad y la vida, etcétera, simplemente porque hace una ponderación el Ejecutivo de que conviene al país ayudar a cierta persona porque sufre algún tipo de ataque, lo puede traer al país. Entonces yo creo que está plenamente justificado lo que está haciendo el canciller Ebrard y el presidente López Obrador. Ahora, tratar de comparar lo que está pasando con Evo Morales al golpe de Pinochet o a lo que pasó en Argentina es una historia totalmente diferente. Lo entiendo el discurso oficialista, pero en un análisis político se cae. Pero qué bueno que Evo está aquí, qué bueno que lo recibimos, y yo creo que la Cancillería tuvo que ver. Ahora, eso no significa que no haya antecedentes para el golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado no fue la única causa por la cual se fue Evo. Tan es así que él convocó elecciones. ¿No? El domingo, cuando él agarra... Ya se le había demostrado el por eso, fraude. pero es que, o sea, lo que dice Genaro es quería fundamental. participar En de 2008, él promulga una nueva constitución, se reelige bajo las reglas de la anterior constitución, luego reinterpreta la constitución y dice, no me he reelegido bajo este nuevo régimen constitucional, se reelige. Y luego después convoca un referéndum, lo pierde y luego se va a la corte, interpretan y se vuelve a reelegir, bueno, y se postula de nuevo, y es lo que pasa ¿Y no ven ahorita. eso peligroso para México? Eso estuvo muy mal. Yo creo que sí hay fraude electoral, pero lo que no creo es que, o sea, puedes condenar el fraude electoral y también puedes condenar el golpe de Estado. Los dos son igual. Bueno, yo creo que es mucho más grave el golpe de Estado, pero eso no significa no condenar el fraude electoral. Pero ¿y dónde queda la política de no intervención de la 4T? Pero Solamente es que hasta no que atacan estamos a un hablando amigo de eso, no estamos hablando, nadie estamos hablando de eso. Por eso no condenaron el fraude electoral. Pero el golpe de Estado y los militares en la política, o sea, eso es de Guerra Fría. Eso no puede más que traer malas noticias, y sí es un golpe democrático. Y a mí lo que me preocupa mucho es que, o sea, Bolivia puede ser, o sea, estamos viendo muchísimos detonadores que por un lado u otro empiezan a ser totalmente antidemocráticos, donde cada quien interpreta lo que quiere y es la voluntad del líder lo que es. Bueno, Evo Morales está en México y yo sí lamento mucho que en muchos sectores de la izquierda se les olvide que en efecto hizo una interpretación legaloide por la Constitución nueva para hacer un borrón y cuenta nueva. Lamento mucho también que no hayan visto la cooptación del Poder Judicial y del Tribunal Electoral para poder interpretar la Constitución como él quisiera. Que no vieran también que se rechazó las propias reglas. Evo Morales puso las reglas de una consulta ciudadana que le valió. No el resultado de la gente, de que el pueblo quita y el pueblo pone, que la gente le dijo que no, aún así fue por la reelección, por la 4ª reelección, en unas elecciones que fueron altamente cuestionadas. Aún así, qué bueno que Evo Morales está en México, aún así, el tufo golpista de ciertos sectores de la derecha es completamente lamentable y hay que recriminarlo. Creo que en algo que debemos estar todos deberíamos de coincidir, izquierdas y derechas, es que los militares no son un contrapeso en la democracia y que no a los golpes de Estado. Vamos a una pausa y regresando. Morena quiere que la presidencia del Instituto Nacional Electoral, la del INE, se rote cada 3 años. ¿Avanzará esta propuesta o no? Un periodo de 9 años impone realmente una visión monolítica. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.